Ajá. de la guía, no me salió como que localizar los ejes baricéntricos de esos dos perfiles. A ver, Y a perdón, voy a buscar. partir de ahí me trabé. Ajá. Bueno, dale, vamos con eso Porque no sé entonces. cómo localizar dónde localizar el cero. Eso pasa. Bueno, dale, lo vemos. A ver, déjame ver si tengo algo acá que podamos partir de esto. Eh, Profe, ¿va a grabar? dale, pongo a grabar, sí. Ahí está. Bueno, el ejercicio número 20, a ver si lo tengo acá. Ejercicio 22, 21, 19. Qué raro, justo. Del 19 pasamos al 21. Pero no importa. Lo vamos a hacer. A ver si tengo por acá algún gráfico que pueda aprovechar. Un segundito. A ver, vamos a usar esto. Bueno, vamos a hacer así. Un segundito que preparo esto así. Después es más fácil. Profe, antes de que comience la explicación, Sí, estoy uniéndome desde la computadora, si es posible que abra la sala de espera. dale. Listo. Bueno. Esto no es línea. A ver. Bueno. El ejercicio número 20, a ver, lo vamos a ver acá en. Voy a poner acá en la guía. Bueno, el ejercicio número 20
era este que está acá. Dice, calcular la tensión normal máxima debida a flexión de la viga de 10 metros de luz, construida con 2 perfiles soldados, como se ve en la figura. O sea, la viga es una viga simplemente apoyada, como dice ahí, tiene 10 metros de luz, que es la distancia entre los apoyos, y está sometida a este estado de carga, una carga uniformemente distribuida de 1200 kilogramos por metro, y una carga puntual de 1200 kilos a 3 metros del apoyo izquierdo, ¿no? Y la sección transversal de esa viga es de esta manera que está acá. Tiene un perfil IPN y un UPN arriba, ¿sí? Armado de esa manera y soldados ahí para que se comporte como si fuera una sola pieza, todos juntos. ¿Se acuerdan que de eso hablamos la última clase? Que esa soldadura que le hacíamos ahí, en realidad lo que estábamos haciendo era hacer que toda esta sección se comporte como si fuera una única sección y no dos piezas que tienen posibilidad de movimiento una respecto de la otra. Esas tensiones de corte eran las que iban a absorber, el cordón de soldadura tenía que absorber eso. Profe, Entonces, perdón que lo moleste. Hay gente que está en la sala de espera. bueno, les ponemos... Ahí está. Bien. Ahora, la pregunta de este ejercicio, Abigail, creo que era que habías hecho, era decir, cómo encontrar, me imagino, cómo calcular el momento de inercia de esta sección. ¿Es eso? Claro. Bien. Para calcular el momento de inercia de esa sección, lo vamos a hacer como son perfiles normalizados, estaban ahí, bueno, este era un UPN, a ver, UPN 240 y el otro un IPN 300. 300. Sí. Déjame que voy a anotar esto. UPN 240 y un IPN 300. Bien. Entonces, voy a pasar a la otra pantalla. Acá, creo que estaba en esta. Ahí está. Bien, esta sería la sección, que como les decíamos, al estar soldado, nosotros vamos a buscar como si todo esto, en vez de estar el verde y el blanco separados, esta línea no existiera y todo fuese una única sección. Para yo poder determinar cuáles son el JX de toda esta figura, bueno, tenemos que seguir los pasos que veníamos haciendo con las otras secciones. Nada más que acá, la diferencia es que muchos de los valores los vamos a obtener de tabla. Entonces, vamos a tomar ejes de referencia. Y los ubicamos en algún lugar donde nosotros creamos conveniente. O sea, acá tendría que ser sin flechita. Bueno. Así. Vamos a borrar. Pongo que los tomamos ahí, los ejes, ¿no? Alineado acá con el extremo de este perfil y acá abajo. Esto, ¿se acuerdan? Decíamos, también habíamos estado hablando un poco cuando hablamos de las correcciones del parcial, estos ejes los pueden tomar a donde ustedes quieran. Yo en general busco tomarlos de esa forma para que todos los valores de X y de Y sean positivos. Yo como dato, ¿qué voy a tener? Este eje y este otro eje acá, vamos a llamarlo así. No más que este lo voy a borrar acá, este lo borro. Y vamos a tener otro acá arriba. Pongamos ahí más o menos.
A ver, voy a poner, qué sé yo, este y este. Azul, por ejemplo. Bien. Este eje XX es el eje baricéntrico de toda esta figura, del conjunto de la unión del UPN con la unión del IPN. Y no los conozco. Pero sí conozco esta coordenada Y de la figura, supongamos que el IPN es la figura 1 y el UPN es la figura 2. Esta coordenada acá y esta coordenada acá de I sí las conozco. Porque si yo voy a una tabla, puedo conocer estos valores. Fíjense. Vamos a hacer, vamos a buscar la tabla. ¿Dónde está esa tabla? Abierto acá. No, no tengo abierto. Un segundito, la voy a abrir. Tabla de perfiles. Es la misma que yo recién vi que lo estaban usando con Luis. Entonces, si buscamos, por ejemplo, un perfil IPN 300, acá, vamos a ampliar un poco. Fíjense en el esquema que tenemos acá. Sabemos que es un IPN 300, o sea que esos 300 habíamos visto que eran la altura en milímetros. Entonces, la designación, cuando ustedes busquen 300, acá está, ven que el número este que está al lado, 300, corresponde a D. Y D es esta altura. O sea, cuando digan un IPN 300, ya saben que la altura es 300 milímetros. ¿Cuánto vale este ancho BF? Bueno, busco acá BF si me hace falta para algo. En el 300 vale 125 milímetros. ¿Cuánto vale? ¿Qué es 16,2? Es TF, es el espesor, acá, del ala a la mitad, bueno, teniendo en cuenta esta pendiente del 14%. ¿Qué es TW? El espesor del ala, del alma de ese perfil. Entonces el TW, acá está, para el perfil 300 vale 10,8 milímetros. Digamos. Podemos ir obteniendo todos los valores de este perfil acá en la tabla, inclusive respecto del eje XX, ¿ven? Respecto de este eje X, cuánto vale el momento de inercia en X, cuánto vale el módulo resistente, ¿sí? Cuánto vale el radio de giro, bueno, muchos valores que están acá. Si ustedes quieren saber qué es IX y momento de inercia. Acuérdense, yo les decía, nosotros en todos los ejercicios, en los desarrollos, lo veníamos llamando J al momento de inercia. Acá en esta tabla es I. Entonces lo importante es saber qué es. Ustedes saben que el momento de inercia, saben qué es el momento de inercia, y lo pueden llamar I, lo pueden llamar J, lo pueden llamar B, que si saben lo que es, no va a haber ningún problema con eso. ¿Sí? Entonces, tenemos todos los datos de este perfil. Hacemos lo mismo, puedo buscar, o sea, el X este decíamos, como este perfil es simétrico, está, si esto es 30 centímetros de altura, esto van a ser 15 centímetros, ¿no? Entonces yo acá podría decir, bueno, esto que está acá son 15. Vamos a poner abajo esto. Esto acá van a ser 15 centímetros. Respecto de mi eje de referencia, ¿no? Esos son 15 centímetros. ¿Cuánto vale? Bueno, el eje, la distancia I, a ver, tendría que agarrar y también ir haciendo la tablita. Qué difícil que es acá en esto. A ver. Figura, vamos a poner 1 y 2.
Y después acá, después de la figura, nosotros teníamos área, teníamos la coordenada X, teníamos la coordenada Y, teníamos el SX, tenemos el SI, ¿sí? Vamos a ir completando esto hasta acá. Entonces, ¿cuánto? Supongamos que la figura 1 decíamos el IPN, lo que está acá en blanco. ¿Cuánto vale el área de la figura 1? Entonces, si alguien se puede fijar en la tabla, no sé si la tiene en la mano, no me fijo yo acá. El área de la figura 1, ¿cómo? 69. 69 centímetros cuadrados. Bien. Entonces, el área de la figura 1 son 69 centímetros cuadrados. ¿Cuánto vale el área de la figura 2? Un UPN 240. Voy a la tabla de UPN. Está en la página... Acá. Página 20 del listado de los perfiles. Profe, no se ve nada. ¿Qué no se ve? No sé si estará compartiendo. Ah, no. ¿Usted no tiene la tabla Ah. ahí? Sí. Bueno, fíjense en la página 20 de la tabla, cuánto vale el área de un perfil UPN 240. A ver, lo voy a compartir ahora en esto, después, para no cambiar tanto la pantalla, sino que esta lo comparto, después los otros vamos buscándolo juntos. Es más, ustedes me lo van a ir diciendo a mí. Entonces busco, ven acá, perfil UPN, tamaño 240, y el área, acá está, en centímetros cuadrados, es 42,3 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a volver al otro. El área es 42,3 centímetros cuadrados. Bien. ¿Cuánto vale? Y acá tenemos que ver, digamos, cuánto vale el X de la figura 1, el Y de la figura 1, el X de la figura 2, el Y de la figura 2. Nosotros, para no hacer trabajo de más al vicio, tenemos que saber qué es de todo esto lo que necesito calcular y qué no. ¿No? Si esta era la sección transversal y estaba puesta así con el Profe, eje X, ¿sí? perdón, no está compartiendo la pantalla. Ahí está. Entonces digo, si esta es la sección transversal y nosotros tenemos que calcular respecto del eje X, que era como estaban aplicadas las cargas, a mí me interesa conocer el JX de esta figura. El JY no me interesa. Si esta figura, en lugar de haber estado así, el problema hubiera sido, por ejemplo, que esté girado así 90 grados, este perfil, bueno, ahí sí me hubiese el J, digamos, X, pasaría a ser el JY de esta figura. Pero en este caso, lo único que me interesa conocer es el JX. Y voy a conocer la posición del eje X baricéntrico. Si hacen lo del Y no está mal, pero no lo van a necesitar en este ejercicio en particular. Entonces digo, bueno, yo me voy a concentrar en conocer la posición del eje X baricéntrico para poder conocer el JX de toda esta figura. ¿Y para qué necesito la posición del eje baricéntrico? Y porque yo el JX de esta figura, del IPN, lo tengo de tabla, pero lo tengo respecto de este eje. Y yo necesito conocerlo respecto de este eje. El JX del UPN lo saco de tabla, pero lo saco respecto de este eje. Y yo lo necesito respecto de este otro eje. Entonces, conociendo este eje y conociendo este eje, puedo calcular la distancia, calculo esta distancia, aplico Steiner, paso los momentos de inercia de los dos al eje baricéntrico de toda la figura, lo sumo, y ese es el momento de inercia de la figura en conjunto. ¿Sí? Lo que estaba diciendo recién es, de tabla, yo tengo el momento de inercia respecto de este eje. ¿Sí? O sea, me vuelvo acá a la tabla del IPN. Acá, el IPN 300. Bueno, ¿cuánto vale el JX? 451 centímetros a la cuarta.
¿Cuánto vale el JI? Lo tengo ahí, no me interesa el JI en este caso. O sea, tengo este valor de tabla, pero ese valor de tabla es respecto del eje baricéntrico del perfil. ¿Me explico? Nosotros, como tenemos una figura compuesta, tengo que llevar ese valor de tabla al eje baricéntrico que voy a calcular. Entonces necesito conocer la posición del eje baricéntrico rojo acá. Para conocer eso, ¿se acuerdan cómo era? La ecuación era la sumatoria del momento estático en X dividido la sumatoria total de las áreas. El momento estático en X era el área por Y. Entonces yo tengo que conocer la posición Y de cada una de estas dos figuras. De la figura 1 dijimos que era 15. Control C, vamos a ponerlo acá. Esto es 15. Si no me siguen o hay alguna duda, me dicen, ¿no? Y vuelvo para atrás. Y de la figura 2, tengo que saber cuánto vale este valor. A dónde corta mi eje de referencia ahí. ¿Estamos bien? ¿Cómo hago para conocer eso? Bueno, yo lo que voy a necesitar saber es, digamos, yo ¿qué sé hasta ahora? Que esa altura ahí, acá, esta, coincidiendo con la parte de acá arriba, eso, ¿cuánto vale? Si lo mido en mi eje. ¿Cuánto vale esto acá? Esa altura, medida en eje Y. La saco acá afuera para no mezclar. 30. Bien, 30. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? 30. Hasta ahí estamos bien. A ver, fíjense, voy a pasarme acá la tabla de nuevo. Vamos a ir a la página 20, que era la de los UPN. No se fue a la 20. Acá. Acá hay que prestar atención a lo siguiente. Fíjense que el eje, viendo acá la figura en la tabla, el eje X está puesto de esta manera. Y este perfil, en nuestro caso, está girado 90 grados. O sea que el eje X que yo estoy necesitando corresponde al eje Y de como viene dado en la tabla. ¿Me siguen? Si ustedes giran esto 90 grados en sentido antihorario, el UPN les va a quedar en la posición en la que tenemos nosotros en nuestra viga. O sea que el eje Y pasaría a ser nuestro eje X ahora. ¿Y qué distancia tengo yo de referencia? O sea, este eje Y, ¿a qué distancia está? Y está acotado acá, miren, EI. Desde la cara de acá hasta el eje Y es el valor EI. Ese valor EI, ¿dónde está? ¿Ven? Distancias, EI. Esa distancia EI para un perfil 240 es 2,23 centímetros. ¿Está bien? Fíjense que la distancia está en centímetros. Desde acá hasta el eje hay 2,23 centímetros. Acá está. Para el perfil 240, 2,23 centímetros. Entonces me vuelvo a la otra pantalla. Acá. Y yo sé que esta distancia, ven, desde acá arriba, desde esa línea, hasta el eje azul, el eje baricéntrico del UPN, es 2,23. O sea, esta distancia acá, le voy a poner ahí 2,23, sería entre estas dos líneas. Ahí hay 2,23. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? A ver si tenemos una flechita acá que la había dejado. Lo metemos acá. Esa distancia ahí, 2,23 centímetros. Lo sacamos de la tabla. ¿Cómo hago yo para poner mi valor acá en la tabla? ¿Cuánto vale el I de la figura 2? Bueno, el I de la figura 2 es este en realidad. Pero yo ya tengo todos los datos para poder conocerlo. ¿Por qué? Sé que hasta acá hay 30. Este espesor lo saco de tabla, o sea, voy a poder conocer este punto acá de la tabla. ¿Alguien me dice cuánto mide el espesor ese? Midiéndolo ahí, buscándolo en la tabla ese dato. ¿Cuánto vale ese espesor acá? 0,95 centímetros. 0,95 centímetros. Bien, o sea que
esto acá, esa distancia entre estos dos, vale 0,95 centímetros. Bien. Hasta acá tengo 30, hasta acá voy a tener 30,95. La altura total, 30,95. O sea, desde el eje I0 hasta esta línea de acá arriba, hay 30,95. Estos 30 más los 0,95. Si a eso le resto los 2,23 que había sacado antes, menos 2,23 me da 28,72. O sea que acá estamos en 28,72 centímetros. Ese es el I de la figura 2. ¿Se entiende cómo lo saqué? Sí, se entiende. Sí, profe, ahora sí. Hago la pregunta al revés ahora. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo vamos hasta acá? No tengo problema en volver para atrás, ¿eh? Pero díganme, así si es necesario lo vuelvo. Profe, ¿dónde tengo que mirar la altura esa de 0,95? Esa no la encontré. Bueno, ahí comparto la pantalla. Para que ordeno esto. Profe, ¿puede volver a ¿Sí? explicar dónde sacó el 28,72? Sí. La pregunta recién fue el 0, digamos, el 28,92. A ver, no, para. Sí, 28,72. Esa distancia es la distancia desde el eje baricéntrico del UPN hasta el I0, ¿no? Hasta acá. Es esta medida en mi eje I. Así como acá dijimos que esto era 15, que era fácil sacarlo porque este está apoyado acá en I0 y la mitad de 30 es 15, el eje este estaba 15. Yo necesito saber a qué distancia está este otro eje baricéntrico. Ese eje baricéntrico de tabla yo puedo obtener este valor, 2,23. ¿Sí? Esa distancia viene de tabla, 2,23, que es la distancia al eje baricéntrico del UPN, medido desde esta cara, como está acotado en la tabla. Entonces, para poder sacar este 28,72, que es medido sobre este eje I, que declaro eso, ¿sí? Desde I0 acá, la ordenada esta es 28,72. ¿Cómo la saqué? Bueno, busqué la altura total esta de acá, y a esa altura total le resté esto que está acá. ¿Sí? Si a la altura total le resto esto, me queda desde ahí hasta abajo. Estos 2,23, como dijimos recién, salen de tabla. ¿Y de qué parte de la tabla? De acá, mire. En el en el UPN, esa distancia es esta, EI. ¿Por qué el I? Porque nosotros estamos usando el perfil girado 90 grados en nuestra situación. ¿Sí? Acá en la tabla está puesto así el perfil. Entonces el eje No X... se ve la tabla, profe. Ajá. A ver. ¿Qué están viendo? El gráfico acá. Bueno, decía, esa distancia, 2, algo, que dijimos recién, es este EI. ¿Por qué EI? Decía recién. Porque nosotros el perfil en nuestra viga está puesto, no está en esta posición, sino que está girado 90 grados en sentido antihorario. Entonces, el eje X nuestro en nuestra viga pasa a ser el eje Y de acá de la tabla. Y esa distancia EI para el perfil 240, ven, fíjense, está acá, el EI y ese. El EI, que es la que me interesa a mí, la busco para el perfil 240, acá, es 2,23 centímetros. O sea, esta medida es 2,23 centímetros. Entonces, cuando me vuelvo a la situación que tenemos nosotros acá, esa distancia EI son 2,23. O sea, este perfil, en realidad en la tabla, en lugar de estar así, está puesto así. Y el EI era esta distancia acá, desde ahí hasta acá. ¿Se entiende ahora? Esta distancia era el EI que estábamos viendo en la tabla. Como nuestro perfil está ubicado de esta manera, ese EI ahora pasa a ser, sí, la medida que yo estoy buscando acá, esa distancia. ¿Ven? Acá es estos 2,23.
Para saber esta altura total que hay acá en el perfil, sumando, como esto tiene 30 centímetros hasta acá, hasta ahí arriba tiene 30, le tengo que sumar este espesor. Ese espesor también lo saco de tabla, para buscar este punto alto acá arriba. Fíjense, ese espesor, me vuelvo acá a la tabla, ¿cuánto vale el TW para el para el UPN 240? El TW, acá está, el TW para el perfil 240 es 9,5, fíjense la unidad, ojo con esto, milímetros. Fíjense que en la tabla se mezclan milímetros con centímetros. En general, las dimensiones vienen expresadas en milímetros y después las propiedades de la sección en centímetros. Tienen que tener mucho cuidado, porque si en la tabla, ustedes cuando están calculando, le meten ahí como si eso fuera 9,5 centímetros, van a meter la pata. Recién, como bien me pasaron ustedes esa medida, alguien me la dijo, esa distancia era 0,95 centímetros. ¿Sí? Entonces, los 30 más los 0,95, estamos acá arriba en 30,95. O sea, esta altura que está acá, ahí, sería 30,95. Entonces, este eje van a ser los 30,95 menos estos 2,23. Eso me da 28,72. Y es el I de la figura 2. ¿Está bien? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Cuánto vale el área de la figura 2? 42,30. 42,30. Entonces acá tenemos 42,3. Para calcular la posición del eje baricéntrico tengo que hacer 69 por 15, esto viene acá, 42,3 por esto viene ahí, a ver, vamos a hacerlo. Esto acá sería 69 por 15, 1035, y acá iríamos, ¿cuánto da esto? 42,3 por 28,72. 1214,86. Entonces, esta sumatoria, vamos a hacer acá la suma, esto me da 2249,86. Y la sumatoria de las áreas, 113,3. 113, no, 111,3. 111,3. Entonces, habíamos visto que el X baricéntrico era el SX dividido, digamos, la sumatoria de SX dividido la sumatoria de áreas. Entonces, 2249,86 dividido 111,3 me da 20,21. Es decir que este eje X baricéntrico 20,21 centímetros. Acá no estoy escribiendo la fórmula, nada, ¿no? Lo correcto sería que ustedes todo este desarrollo lo hagan prolijamente escribiendo cada una de las fórmulas, las unidades y demás. Acá se me complica esto, pero ustedes lo pueden hacer bien. Bueno,
Una vez que encontré la posición esta del X baricéntrico, o sea, este X baricéntrico medido sobre el eje Y está acá, ¿qué pasa? Fíjense, si hacemos lo mismo, pero para encontrar el eje Y baricéntrico, ¿a cuánto va a estar? Si esto mide 2,40, eso les sirve también si quisieran verificar si están haciendo bien, digamos. Si ustedes quieren encontrar el Y baricéntrico, sería algo así. Esta posición del eje Y, acá, ¿a qué va a ser igual? Bueno, las dos coordenadas en el eje X de la figura 1 y de la figura 2 van a ser la misma. ¿Cuánto es esta coordenada X? ¿Cuánto vale esto acá? ¿120 puede ser? Pero ¿cuánto pondrías acá en la tabla? ¿120? ¿Qué número pondrías acá? Si es centímetros, 12. ¿Y qué unidades? No sé, díganme ustedes en qué estamos trabajando. ¿Cuánto pongo? ¿Acá cuánto vale? X. 120, profe. No. ¿Acá pongo 120? Sí. Che, puede ser que estén un poco más atentos para el parcial. Acá son 12. Ah, bueno, sí, tienes razón. Y abajo también sería lo mismo, 12. Ojo con eso, por eso les digo, no mezclen las unidades. 120, está bien lo que dijeron, si este UPN tiene esta longitud total de 240 milímetros, la mitad está a 120 milímetros. Pero nosotros todas estas medidas que estamos trabajando acá están todas en centímetros. Si acá puse 15, pues tendría que haber puesto 150, sino acá. Y acá 202,1, y acá 287,2, y acá 9,5. Bueno, y el eje X, haberlo calculado en milímetros, y me iba a dar 202,1. Pero estamos trabajando en centímetros esta parte. Y todo acá en la tabla va en centímetros. Por eso les digo, siempre pongan la unidad acá al lado en que están trabajando. Por ejemplo, a ver, no, ya se me configura todo. Bueno, acá ustedes lo podrían hacer prolijo en su hoja, centímetros cuadrados. Acá, ¿esto en qué se mide? En centímetros. Fíjense que los ejercicios en el apunte, en la guía que yo les hice, en la tabla y todo está expresado en qué unidad está. Lo tienen que hacer. Les recomiendo que lo hagan siempre para que no se equivoquen ustedes. Y en este momento lo tienen que hacer para que yo pueda ver si lo hicieron bien. O sea, para el parcial tiene que estar eso. Yo el otro día, ¿se acuerdan? Les decía, si no están los ejes, en el primer parcial, muchos errores de eso los acepté, pasaron, y ¿se acuerdan que les decía? Tengo que estar adivinando yo dónde estaban los ejes, en qué unidades, cuánto, desde dónde, qué sé yo. Ahora en este parcial, ¿se acuerdan? Les decía, eso no lo voy a hacer si no está claro, si no está el eje, si no están las unidades y hay algún error, no voy a tratar de ir adivinando, sino que directamente va a estar mal. Entonces, para no equivocarse, pónganle en qué unidades están trabajando en cada parte del problema. Bien, volviendo acá, 12 centímetros y el otro, como dijeron, también son 12 centímetros. Entonces, el SI, ¿cuánto va a ser? ¿Alguien me lo puede decir acá? 828. 828. 828. Y acá. Y 507,6. 507,6. ¿Y el total? 1334,6.
Entonces, 1334,6 dividido 111,3 da, hay error de decimal seguramente en esto. Acá le faltará. 1335, profe. Es ¿Cómo? 1335. 1335 dividido 111,3, igual me parece que no. No, da 11,994. Le tiene que dar 12. A ver, 42,3 por 28,72. Espera, no. Por 12, dice mal. 42,3 por 12. 507,6. 0,69 por 12. Bueno, no hay, digamos, una centésima de decimal. Fíjense, cuando hagan calcular el I, sumatoria de momento estático en I dividido el área total, les da 12 o 11,99. No, da 12, profe. Bueno, Da 12, 12. perfecto. 12. Con lo cual, está bien. Por simetría, esto es 12. Si ustedes tuvieran que resolver un problema en que por simetría, supongamos que el eje X, yo me voy un poco por las ramas, pero por ahí aprovecho para aclarar algo, para que lo tengan en cuenta, digamos. Supongamos que nuestro perfil, el que ustedes están calculando, en el parcial, por ejemplo, el perfil era la sección transversal de la viga, ¿cómo que era así? Supongamos que la sección transversal de la viga era así. Un IPN y dos UPN así. ¿Es necesario hacer todo esto para calcular el X baricéntrico? Y no. Si estos dos perfiles son iguales, el eje X baricéntrico va a estar al centro, va a ser el mismo del IPN. Entonces ya lo conozco. La distancia entre los ejes también la voy a conocer y es muy simple resolver este problema. Me ahorro, tampoco tiene nada de complicado, me ahorro 2 pasitos acá. Calcular el eje X, ya sé dónde pasa. Va a pasar por la mitad. ¿Me explico lo que les quiero decir? Darse cuenta de decir, che, ¿es simétrica o no es simétrica? ¿Me hace falta calcularlo o no me hace falta calcularlo? ¿Sí? Bueno, volviendo al ejercicio, en realidad lo único que necesitábamos nosotros calcular para poder resolver lo que estábamos haciendo era la posición, digamos, el JX baricéntrico de toda la figura. Para eso necesitaba conocer esto. Ahora, ¿cuánto vale la distancia de acá a acá? Serían 20,21 menos 15, 5,21. O sea, 5,21 es esta distancia entre estos dos ejes. Y entre este y este de acá, 28,72 menos 20,21, 8,51. Entonces acá, esto es 8,51. ¿Está bien? O sea, esas distancias que yo acoté son la distancia entre estos ejes, ¿no? Desde ahí hasta acá y esa otra distancia ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Y esta distancia para qué las quiero? Y porque tengo que aplicar Steiner. Entonces ahora para poder calcular, digamos acá que seguía. Si yo sigo acá, tengo JX, JI, A, B y el JX grande, digamos, y el JI grande. O sea, referido a toda la figura. ¿Cuánto vale el JX y cuánto vale el JI de cada una de las figuras? Lo saco de tabla. ¿Está bien? En el IPN buscan cuánto vale el JX y en el UPN buscan cuánto vale el JI. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? Bueno. 9.800 para el IPN. Bien. ¿Y para el UPN?
Creo que 248, no me acuerdo. ¿Cómo no me Lo tengo acuerdo? ¿Tenés la anotado, tabla creo. ahí? No, no, Buscá la tabla. lo tenía anotado. 248. Bien, Ese. está bien. 248. ¿Todos están de acuerdo que es 248 ahí? Presten atención, porque eso es un punto también que puede ser motivo de confusión, cuando buscan ese valor, de interpretar que nosotros el JX que estamos buscando, en realidad es el JI de la tabla. Entonces tengo que buscar el I acá, 248, que es para un UPN de 240. Perfecto. Bien. Bueno, ya está. Entonces tenemos el valor del JX de las dos figuras. El JI no me hace falta en este caso porque no estoy calculándolo. Me hace falta la distancia A, ¿sí? Que es, perdón, la distancia B sería, ¿sí? Estos dos valores. Está acá. Para la figura 1 y para la figura 2. También lo traigo por acá. Acá sería así, pero me parece que al revés. Este viene acá abajo. Este viene acá. Acuérdense que yo no estoy poniendo unidades. Ustedes deberían poner las unidades acá. Ven que lo estamos midiendo en centímetros. Entonces, para poder calcular acá el momento de inercia de toda la figura, calculo cuánto vale el momento de inercia de la figura 1 llevado a este eje, perdón, este lo tengo como dato, 9800, lo paso a este eje aplicando Steiner. Me va a dar acá el valor. ¿Cuánto sería el momento de inercia respecto de su eje baricéntrico más el área, 69, por la distancia al cuadrado? 5,21 al cuadrado. Eso es igual a 11.672. Lo voy a poner acá. $11.672,94. Y para la figura 2 va a ser el momento de inercia de la figura 2, o sea, 248 más el área, 42,3, por la distancia al cuadrado, 8,51. Si no me equivoco, estoy haciendo así medio rápido. Esto da 3.311,3. Si alguien lo puede, por las dudas, vamos a poner 4, porque es 37. Así trabajamos con un decimal nomás y acá le ponemos 9. Bien. El JI no lo necesito calcular y ahora sí puedo hacer la sumatoria para conocer cuánto vale el momento de inercia de toda la figura, ¿no? 11.672,9 más 331,4, 14.984,3 centímetros a la cuarta. Estos serían centímetros a la cuarta. Bueno, acá está mal puesto a la cuarta, ¿no? Sería elevado a la cuarta. Bueno, este es el momento de inercia de esta figura en conjunto. ¿Sí? Entonces, una vez que calcularon el momento flector máximo, que era lo que les... A ver, vamos a compartir ahora la pantalla acá. Acá nos pedía la tensión normal máxima. Bueno, la tensión normal máxima, ¿se acuerdan? Era sigma igual al momento dividido W. W era el módulo resistente. ¿Cómo calculo el W de esta figura? ¿Dónde va a estar la máxima tensión? ¿A qué es igual el W acá?
El W, el módulo resistente, ¿a qué era igual? Al momento de inercia sobre la fibra más alejada. Bien. ¿Y a qué distancia está la fibra más alejada? A 12 20,21. centímetros. ¿A cuánto? ¿Alguien dijo 20,21 y alguien dijo puede ser 12? Sí, No. 12. ¿Por qué 12? Porque, digamos, del eje baricéntrico. Ah, no, profe, perdón, me equivoqué de O ejercicio. sea, se mide en I. Sí, La sí, sí. distancia de la fibra más alejada, desde acá hacia arriba, tengo 7,94. 30,95 menos 20,21 es 10 y pico, 10,7. Y para acá abajo tengo 20,21. O sea, la máxima tensión normal se va a dar acá abajo. La zona Profe, de no, la no pieza está más compartiendo la pantalla. Me volví loco este. Compartir. Ahí. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, repito, porque si no estaban viendo, el W es, como bien dijeron, el momento de inercia dividido la distancia a la fibra más alejada. Desde el eje baricéntrico, la fibra más alejada va a estar acá abajo, que está a 20,21 centímetros, porque esta otra que está acá arriba está a 10,7 centímetros. ¿Sí? Entonces, la máxima tensión normal se va a dar acá abajo. Si nosotros hiciéramos la distribución de tensiones en este perfil, digamos, tendríamos acá la prolongación del eje neutro, perdón, del eje baricéntrico, y si acá en el eje vertical graficáramos las tensiones, digamos, vamos a tener, me voy a alejar un poco más, acá. Si en el ejercicio, en el parcial les dice, bueno, calcular la tensión máxima y graficarla, el gráfico iría acá al costado, donde acá tendrían que decir, bueno, por ejemplo, es el eje en el que mido sigma, no lo dibujo acá, lo van a ver. Sigma. Bueno, acá sería sigma. Entonces, yo tendría en esta distancia multiplicada sería negar compresión y pongamos acá abajo, perdón, acá estoy haciendo mal. Esto no es sigma, acá sería el eje Y. Discúlpenme, esto es Y. Este eje sería sigma, acá. Y si acá sigma es positivo hacia la derecha, está bien como lo estaba haciendo, esto es positivo hacia la derecha, o sea que acá tengo tracción. Así, y acá compresión, ¿no? Entonces, el valor que ustedes calcularon es este que está acá abajo. Desde ahí hasta acá. O sea, medido acá en el eje sigma es este el valor y la tensión es positiva, es de tracción. Y del eje neutro hacia arriba las tensiones son de compresión y el valor máximo está acá. Si ustedes miden esa distancia es menor que esta distancia acá. ¿Sí? La máxima tensión se va a dar en la fibra más alejada, que es cuando I toma su máximo valor. Acá, después fíjense en el gráfico, cuando nosotros lo hacíamos, a ver si lo tengo por acá. No, esto no. A ver si en alguna de acá lo tengo. Bueno, acá en este estaban graficadas, pero tengo que verlo en el apunte.
No, acá lo tengo también. Para que no se queden con esta resolución rápida que estoy haciendo acá, ojo. Acuérdense que ustedes tienen que poner unidades, poner ejes. ¿Sí? Fíjense, la distribución de tensiones nosotros habíamos visto dibujarla así, o en realidad esta línea prolongarla, y van a ser las tensiones que llegan hacia el plano y las tensiones que salen desde el plano. ¿Sí? Entonces vamos a tener una tensión máxima de compresión y una tensión máxima de tracción. En el eje sigma, en el eje Y. ¿Sí? Fíjense que esto está dibujado en espejo, pero era lo mismo que si esto lo pasamos acá para arriba. Y esa tensión, ahí en ese caso las flechitas estarían al revés, siempre apuntando al plano o saliendo del plano. Si es de compresión o de tracción. Bueno, ¿se entiende? No sé si quedó aclarada acá la duda, entonces, de este ejercicio del 12, que creo que, bueno, ya lo resolvimos casi todo, pero era cómo calcular, creo que la posición del eje baricéntrico. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Hola, profe. Hola. Tengo una duda con el ejercicio 22. Ajá. Mi duda es cómo calcular el momento estático, o sea, el S, para la tensión de corte. Ujú. Bueno, vamos allá. 22, este de ahí. ¿Se está compartiendo la pantalla acá del ejercicio 22? Sí. Bien. Bueno. Esta es la sección transversal, que es lo que decíamos recién. Como es simétrico, bueno, digamos acá lo que me está pidiendo es la tensión normal y la de corte, las dos máximas. Entonces, por lo que veíamos recién, la tensión normal máxima, ¿dónde se va a dar? Me voy a cambiar de pantalla. Vamos a venir acá, así puedo dibujar. Vamos a plantear esta, a ver si lo tengo acá. Ejercicios 22. Aquí está. Bueno, esta era la sección. La tensión normal máxima, ¿dónde se va a dar? A los 12 centímetros. Medidos de acá del eje neutro. Claro. O sea, acá. Ahí Claro. arriba. O abajo. O acá abajo. Como es simétrica, la tensión de compresión va a ser igual a la tensión de tracción. ¿Sí? Eso es lo que es tensión normal máxima. Y la tensión de corte máxima, ¿dónde se va a dar? En el eje baricéntrico. Bien, en el eje baricéntrico, acá. Entonces, el momento estático, vos lo vas a calcular, ¿se acuerdan qué era? El momento estático del área que está por encima de la línea donde yo estoy calculando la tensión de corte respecto del eje baricéntrico. O sea que sería el momento estático de... A ver si voy a hacer esto. Esto lo borramos y esto no le dejamos... Ahí está. Así. Sería esto que está acá, el momento estático de este área respecto de este eje. ¿Está bien? Para calcular ese momento estático, bueno, voy a tener que determinar dónde está el eje baricéntrico de todo esto que está acá. Me aparecerá un nuevo eje baricéntrico acá, de esta sección. Bueno, se pone, bueno, este es el eje baricéntrico de esta sección. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el área por la distancia entre estos dos ejes.
De esa manera vas a obtener el momento baricéntrico de esta figura. Profe. Calcular la posición de este eje, bueno, como hicimos recién, vas a tener que hacer el cálculo. Sí, Como sí, si la yo- figura fuese esta. Yo lo había hecho así, pero con la parte de abajo, pero sería lo Es lo mismo. mismo, pero numéricamente es lo mismo. Si el área es la Bien. misma y la distancia va a ser la misma. Sí, sí. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿y por qué la tensión de corte máxima se daría en el eje baricéntrico? Ajá, hay que leer el teórico por eso. No, pero usted nos había dicho que por lo general, o sea, no siempre, pero nos iba a decir en el ejercicio dónde teníamos que calcular la tensión de corte. Sí. Digamos, si yo te digo, calculala en tal lugar, la calculás en ese lugar, pero la máxima, la calculás donde se dé la máxima. Pero ¿y de dónde por qué en el eje baricéntrico está la máxima? Eso sale del teórico. Digamos, si vos, por eso les digo que para que tengan cuidado con eso, ¿no? Siempre, fíjense, se lo digo todas las clases. No se queden con agarrar un ejercicio parecido y resolver, porque, miren, vamos a volver acá a la parte del teórico, de donde desarrollamos esa parte. Acá. Bueno, acá hicimos todo el desarrollo, llegamos a esta ecuación. Entonces, para ver cómo varía esta tensión de corte, o cizalladura, con la distancia I, a la sección que estábamos analizando acá arriba, ¿ven? Con esta distancia I, ¿qué era lo que variaba con I de esta ecuación? ¿El esfuerzo de corte varía con I? No, eso lo sacaba del diagrama de esfuerzo de corte, donde estaba el mayor esfuerzo de corte. ¿El ancho de la sección a donde yo la estoy calculando varía con I? No, es donde lo estoy calculando, tengo que ver cuánto vale el ancho de la sección. ¿El momento de inercia varía? No, lo único que variaba con I era el momento estático. El momento estático habíamos visto que se calculaba de esta manera, entonces es lo único que varía en función de I. Entonces cuando yo planteaba esta ecuación, decíamos, bueno, ¿dónde va a ser máximo el valor de S? Y bueno, cuando este I sea 0, porque esto estaba restando a este término de acá. Cualquier valor de I distinto de 0, siempre va a ser, digamos, positivo, me va a dar un valor de S más chico. Entonces, para cuando ese I era 0, era el mayor valor de momento estático y por lo tanto el valor máximo del esfuerzo de la tensión de corte, ¿sí? En la sección en la que estoy calculando, digamos. Entonces siempre en el eje neutro hacemos acción. ¿Qué pasa? Porque yo les decía a veces en otro ejercicio lo tomábamos en otro lugar. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, dimensionando esta viga, esta sección transversal, y la tienen que armar, y la van a calcular, y van a decir, bueno, esta chapa que está acá, estas dos montantes, van soldadas a estas platabandas, por acá, es una viga cajón que va a estar soldada. Che, ¿qué tamaño tiene que tener la soldadura esta para que se aguanten las tensiones? Bueno, ahí voy a necesitar conocer la tensión de corte en ese punto, en esa línea. En este caso el ejercicio sería muy simple. Si yo quisiera conocer el valor del momento estático en la unión de los dos perfiles, ¿cuánto va a ser? Y bueno, el área por la distancia, acá si esto valía 2 centímetros, esto es 1, el área de esto es 15 por 2, bueno, acá está esto que dibujé yo arriba, ¿no? 15 por 2 son 30 por 1, 30 centímetros al cubo. Ese es el valor de S si yo quisiera calcularlo acá. Pero bueno, en este ejercicio se las compliqué un poco y lo tienen que calcular ahí, porque es el máximo. ¿Sí? Puede ser que ustedes necesiten saber si el espesor de esta chapa que está acá va a resistir a las tensiones de corte. Entonces, bueno, calculan la tensión máxima acá de corte y este espesor multiplicado por la longitud de la viga me va a dar un área. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es el área que resiste, tengo la tensión y puedo verificarlo. ¿Está? ¿Se entiende?
Profe, sobre este mismo ejercicio, subió la guía resuelta este mismo, y no entiendo la expresión del momento de inercia. A ver, déjame verlo. Antes de pasar a eso, recién no me acuerdo el nombre del que me preguntó. Hola, profe. ¿Te queda claro ahora? Sí, pero ¿Sí? o sea, cuando usted nos pide en otra parte, Yo te no puedo va a pedir, ser ahí. sí, yo te puedo pedir el momento, la tensión de corte y tanto, a una distancia y determinada, por ejemplo, donde se unen los perfiles, puedo decir lo que sea, qué sé yo, ahí, no sé, 5 centímetros, y si yo te digo la tensión de corte máximo, hay que saber también dónde está esa tensión de corte máximo y no necesitas más datos que ese para poder resolverlo. Bien. No se queden con que yo les voy a decir en el parcial cuando sea, che, la tensión de corte en este punto. Puede ser que se los diga o puede ser que sea en el punto donde es máxima. Y ustedes tendrán que averiguar dónde es máxima esa tensión, lo mismo que acá en los diagramas. Si estamos buscando el máximo, bueno, voy a partir del valor máximo de esfuerzo de corte. Tendré que saber dónde es. Porque yo quiero que mi tau sea el más grande, entonces Q va a tener que ser el más grande. Ahora, podría ser que yo les diga, calculen la tensión de corte para una distancia de 2 metros del apoyo izquierdo. O sea que yo no quiero calcular el máximo. Yo quiero saber acá, en este punto de ahí, a 2 metros del apoyo, cuánto vale la tensión de corte máxima, pero en ese punto. Entonces, en este punto yo tendré que venir acá y averiguar cuánto vale el esfuerzo de corte en ese punto. Tengo que buscar la ecuación de corte, evaluarla en X igual a, por ejemplo, 2 metros, y ahí voy a obtener Q. Ya tengo ese parámetro de la ecuación. Después el S, el momento estático, bueno, tendré que ver qué me pide el problema, o qué quiero ver yo, qué quiero saber. Si es el máximo en la sección, si es en algún punto en específico. Bueno, puedo buscar cualquier cosa. Supónganse que esta viga, no sé, acá en este punto hay una soldadura, porque el perfil este de 10 metros no tenía uno de 10 metros, entonces uno de 2 metros y uno de 8, y lo soldé ahí. Entonces ahí me va a interesar a mí conocer cuál es la tensión, por más que no sea la máxima, pero como está soldada ahí la viga, a mí me interesaría conocer cuánto vale la tensión para verificar que esa soldadura no esté muy comprometida. Bueno, necesito calcular el momento, la tensión de corte, la tensión normal en ese punto y qué sé yo, por más que no sean las máximas. Yo sé que la máxima va a estar acá, la tensión normal, y la tensión de corte va a estar acá. Pero bueno, a lo mejor esa, como les digo, tenía que unir 2 perfiles, los soldé y quiero saber cuánto valen las tensiones acá y necesito calcularlo. ¿Se entiende? Pueden darse un montón de situaciones. Lo importante es saber cómo encararlo para resolverlo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Me habían preguntado por el ejercicio 22. Profe, yo tengo una duda de eso. A ver, dale. ¿El Q máximo sería el 1767? ¿No importa que sea negativo? No, es en valor absoluto. Ah, bien. Sí, es en valor absoluto, es el valor más grande en valor absoluto. Profe, yo de lo mismo también creo. Usted creo que en la clase pasada, que teníamos un UPN y abajo un rectángulo, calculó, o sea, hizo la S, pero solamente con el área del rectángulo. No tomó la mini porción del UPN que quedaba en el eje baricéntrico. Eso es porque nos pedían la unión de las piezas. Claro. Ah, bien, Sí. si no, sí es la importante, tendría que como les decía, considerar. entender de la ecuación de Jurafsky, que era esa que sabe el burro Jurafsky, qué es cada uno de los términos. Q era el esfuerzo de corte y lo saco acá del diagrama. Si me están pidiendo la tensión de corte máxima en toda la viga, buscaré el punto donde está la tensión de corte máxima. La S era el momento estático, pero ese momento estático decíamos que es el momento estático del área que está por encima o por debajo. Puedo elegir lo que me resulte más fácil, numéricamente va a ser lo mismo. Vamos a simplificarlo diciendo, es el momento estático de todo lo que está por encima
del valor de I de donde estoy calculando la tensión de corte. Entonces, en este caso, como decíamos, si yo estoy calculando la tensión de corte acá en la unión de los dos perfiles, el momento estático va a ser de este rectángulo, o va a ser, si yo quiero, de estos dos rectángulos y de esto. Ahora, si yo lo resuelvo de lo que está arriba, es muy simple, recién lo hice, 15 por 2 por 1. Perdón, 15 por 2 por la distancia acá, 1 más, por 11, acá está. 15 por 2 es el área, por 11 es la distancia. Ahora, si yo lo quisiera hacer de todo lo que está por abajo, bueno, voy a tener que encontrar el nuevo eje baricéntrico de todo lo que está por abajo y multiplicarlo por el área y me va a dar el mismo valor. Pero bueno, es mucho más complicado resolverlo. Entonces tengo que saber bien qué es ese valor de momento estático. ¿De qué con respecto a qué? Después, en el dividendo que estaba B por JX, B era el ancho de la sección a la altura donde estamos calculando la tensión de corte. Entonces acá lo mismo, si la tensión de corte yo le estoy calculando ahí, por ejemplo, el ancho es 15. Si le estoy calculando acá, el ancho va a ser 2 veces 1 centímetro. Si le estoy calculando justo ahí en la unión, ¿cuánto es? ¿15 o 2? Le estoy calculando justo ahí. 2. 2. ¿Por qué? ¿Y porque no es la sección que está soportando el esfuerzo? Es en realidad, ¿se acuerdan que decíamos que el esfuerzo de corte se da entre capas sucesivas del material? Es ese rozamiento que la tensión de corte tiene que ser capaz de soportar para que no haya un desgarramiento de un plano con respecto a otro en el seno del material. Cuando estoy acá en el extremo, en una zona libre, donde arriba o abajo acá no hay material, en la capa siguiente, no hay tensión de corte. La tensión de corte era 0. ¿Se acuerdan que la distribución acá, por ejemplo, en una sección rectangular, era una parábola así, que era máxima en el eje neutro y 0 en los extremos? Y 0 acá porque no tiene otra capa acá arriba con que reaccionar para generar esa tensión de corte, digamos, ¿no? Acá en el medio no hay material que pueda resistir. Entre esto y esto, sí. Entre una capa infinitesimal para arriba y una para abajo, están esos dos materiales y resisten, digamos. Esa tensión de corte tiene que soportar esa fuerza que tiende a desgarrar esas dos capas de material. Bueno, la pregunta esa que me hicieron respecto de eso, ¿quedó claro? Sí, ahora sí entendí, gracias. Bueno, perfecto. Y después me habían dicho algo del ejercicio 22 que ya me olvidé qué era. Yo no había entendido la expresión del momento de inercia que está en la guía, sobre este mismo. ¿De cómo calcular el momento de inercia de toda la figura? Sí. A ver. Momento de inercia. No me doy cuenta de dónde sale el 30. Para que lo busque acá. ¿30? ¿30,11? Sí. A ver. Vamos a ver. Déjame que vea acá, porque yo no me acuerdo de memoria cómo era esto. Está simplificado acá, en realidad, porque como es una sección que es simétrica, ¿no? Yo puedo ahorrarme a hacer toda la tablita. ¿Y qué voy a decir? Bueno, este eje baricéntrico va a ser el baricentro de toda la figura. Si yo quisiera calcular cuánto vale el JX de este rectángulo acá vertical, el eje baricéntrico de ese rectángulo es el mismo que el de toda la figura. O sea que el momento de inercia de este rectangulito, suponete que esto que está acá no existe y esto que está acá no existe. Esta es mi figura. ¿Cuánto vale el JX de esta figura? Base por altura al cubo sobre 12 por 2, porque son 2 los que están y el eje X es el mismo, o sea, lo sumo directamente, no tengo que aplicar Steiner. Base por altura al cubo sobre 12 es 1 por 20 al cubo dividido 12. ¿No? Que es, fíjate el último término de donde está entre paréntesis. Sí. 1 por 20 al cubo sobre 12. Y afuera del paréntesis hay un 2 por. O sea, es esto que te digo. Esto y esto, 2 veces eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, pero... Bueno, ¿qué más tengo que sumar? A ver. ¿Cuánto vale el momento de inercia de esta figura
respecto de este eje baricéntrico. Yo ya sé cuánto vale la distancia. Por simetría, estos 11 los puedo calcular fácilmente. Si este espesor son 2, este eje está a la mitad, estaría 1, más estos 10, de 20 dividido 2, o sea, esa distancia 11, ¿se entiende de dónde sale? Ah, listo. Entonces, fíjate, vas a tener base 15, por altura 2 al cubo, dividido 12. Es el momento de inercia del rectángulo. Y aplicando el Steiner a esto, sería más el área, que son 15 por 2 son 30, por 11, que es la distancia esta, al cuadrado. Yo te dije recién 30,11 porque vi la ecuación, es 30 por 11 al cuadrado. Es aplicar Steiner de este rectángulo para llevarlo acá. Y como son dos rectángulos que son simétricos, por eso está multiplicado por 2 adelante, o sea, todo. Es como que yo hice esto, mira. Borro 1, y hago esto multiplicado por 2, digamos. Por simetría. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, está bastante acá esto simplificado. Lo ideal sería que ustedes hagan, digamos, un poquito más de desarrollo para no meter la pata, ¿no? Que pueden hacer la tablita esa bastante rápido y fácil, porque son rectángulos, o sea, el área, la distancia, todo lo pueden completar de una manera muy rápida y van a llegar al mismo resultado. ¿Se entendió seguro? Si hay, digamos, si lo explico y no se entiende, no se queden con esa duda, no me digan sí, por las dudas para no preguntar. Díganmelo y lo explico de vuelta. ¿Eh? Hacemos la tablita si hace falta. No hay problema, estamos para eso. No nos queda mucho tiempo hoy, pero lo podemos seguir en otro momento. Les puedo el sábado, el viernes, cuando quieran. Así que no se queden con ninguna duda. Escucho, ¿alguien más? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a repetir cómo sería lo del momento, digo, sí, lo del momento de inercia de ese? ¿Qué? ¿De este de acá? Sí. Yo lo que hice acá fue, en la guía, ¿vos tenés la guía ahí? Sí. Porque bueno, en la página 86 está calculado el momento de inercia de toda esta figura. Y está hecho de una manera muy simplificada, porque al ser una figura simétrica y muy simple, salteé varios pasos. Esos pasos que salteé son, primero, el cálculo del eje baricéntrico. Porque, repito, como es simétrica, yo sé que va a estar a la mitad. Si la altura total es 24, yo sé que esto va a estar a 12. Sí. Si mis ejes los tomo acá abajo, ¿no? Fíjense que ni siquiera estaban graficados los ejes, porque yo no calculé la posición del eje, la tomé ya como sabido, porque si yo tuviera estos ejes acá, bueno, ¿qué tendría que hacer? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Cuánto vale el área de la figura 1? ¿Cuánto vale el área de la figura 2? El área de la figura 3, el área de la figura 4. El X de 1, el Y de 1, el X de 2, el Y de 2, así. Y voy completando la tablita. Yo, como es simétrica, salteé todos esos pasos y lo que hice fue este rectángulo y este otro rectángulo que están acá, los pinto ahí de verde, el eje de simetría, digamos, el JX de ese rectángulo coincide con el JX, digamos, el eje baricéntrico X de este rectángulo coincide con el eje baricéntrico de toda la figura en X, por simetría. Lo mismo pasa con este que está acá. Y como es JX, yo puedo calcular el JX de este rectángulo haciendo base por altura al cubo dividido 12. Eso me va a dar el JX del rectángulo verde respecto de su propio eje baricéntrico. Ahora, la distancia entre el propio eje baricéntrico del rectangulito verde es el mismo eje baricéntrico de toda la figura, la distancia es 0. Por lo cual, si yo aplico Steiner, llego al que JX grande igual al JX chico de esta figura. Y esta otra pasa lo mismo. El JX los puedo sumar directamente. Base por altura al cubo sobre 12 por 2
voy a tener el momento de inercia de estos dos rectángulos respecto del eje X baricéntrico de toda la figura. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Después tengo que hacer el momento de inercia de estos dos rectángulos amarillos, pero respecto de este eje. Entonces acá sí, si yo hago base por altura al cubo sobre 12, o sea, base son 15, altura 2. 15 por 2 al cubo dividido 12, me va a dar el momento de inercia de este rectangulito amarillo, pero respecto de este eje, del eje baricéntrico de ese rectángulo. Y yo lo necesito respecto de este eje. Entonces, por eso, en la ecuación ahí del cálculo del momento de inercia, dice 15 por 2 al cubo dividido 12, más 30, que es el área del rectángulo amarillo, por 11 al cuadrado, que es la distancia entre los dos ejes. Entonces lo que hice fue llevar el momento de inercia de este rectángulo a este eje. Y está en realidad todo multiplicado por 2 afuera del paréntesis, porque yo calculé el momento de inercia de este rectángulo y el de este rectángulo, y después lo multipliqué por 2, porque tengo este y tengo este de acá. ¿Profe? Sí. Sí, profe. Yo lo calculé como lo habíamos visto antes y me da el doble, justo. ¿El momento de inercia total, 8.600 y pico? Sí, me da 8.613,34. ¿Y la posición del eje baricéntrico te dio cuánto? 12. Respecto así del eje de la base. Sí. Mándame una foto, hay algún error, evidentemente, porque no. A ver, a no ser que yo acá le haya pifiado en algo. Me dio lo mismo que a él. ¿El Profe, doble? a mí, yo hice lo que dijo también, creo, y me da lo mismo. El doble, 8.000. 8.000. Bueno, Claro, no, entonces Creo está que bien. le Está bien, si le están falta todos bien, le está multiplicarlo dando el por doble. 2. Sí, puede ser, sí. A ver. Vamos a hacerlo. 15 por 8 dividido 12. Esto da 10. Más 11 por 11 por 30. Esto da. Sí, está bien. Está mal. A ver, no, para 3.000. Sí, tienen razón. 3.630 y después tenemos 20 por 20 por 20 dividido 12. Le falta multiplica por 2, profe. 6,66 más 3, 6, 3 más 10 por 2. Perfecto, tienen razón. Esto es 8.613,3. Sí. Bien. Bueno, ahí al compañero que me marcó el error le agradezco. Ya nomás lo corrijo acá en la guía. Ustedes anótenlo también. A ver, antes de que me vaya lo voy a cambiar acá. Y si eso está mal, entonces acá son 8.613,3. Bueno, el W abajo también corríjanlo, porque les va a dar el doble. El W también va a dar el Profe, en doble. este caso B es 2 centímetros, entonces. Sí, en este caso B es 2. Dividido 12. O sea que el W es 717,77 y la tensión máxima va a ser el doble. La mitad. Acá. Eso le estaba por decir, la tensión máxima es la mitad de lo que estaba en la Sí, guía. la mitad. Sí, el momento de inercia es el doble.
368,3. Ahí está. Guarda. A ver, no sé qué pantalla estaba compartiendo, pero yo estaba cambiando acá. Ahí quedaría. Está bien, gracias por marcarme el error. Guardar. Listo. Bien. Bueno, estamos ya en horario del ingeniero Miotti. No sé si alguien tiene alguna otra duda puntual así rapidón que podamos ver ahora. Si no, lo pueden dejar en el foro o después cuando nos juntemos en la clase de consulta. ¿Nadie? Bueno. No, profe, gracias. Por nada, nos vemos. Bueno, acuérdense, vamos a estar a disposición el sábado. ¿Tiene idea qué hora va a ser, profe? 6:30 creo que dijeron recién con Luis. Así que a partir de esa hora se ¿Y en cuál conectan link? y. ¿En el suyo o en el del profe del BEL? En el mío, en el mío. Ah, bueno. Yo seguro me conecto un ratito antes. ¿Mm? O sea, Bueno, quedamos el sábado a las 6:30. Ahora 6:30, sí. Listo, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que Que tengamos anden bien, hasta luego.